Bueno, ante todo, buenas tardes. Quería primero agradecer la invitación de la Sociedad de Medicina Interna. Y bueno, en esta tarde me han pedido hablar algo sobre las neumonías intrahospitalarias, tratando de hacer un up-to-date, una revisión de las últimas guías sobre esta entidad, ¿no? Y básicamente me he basado en esta guía publicada en septiembre del 2016, en un esfuerzo conjunto del ITSA y la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? Que es una actualización de la guía previa del 2005 sobre neumonías intrahospitalarias, ¿no? Entonces, como todos conocemos, ¿no? Técnicamente una neumonía intrahospitalaria es aquella que se produce luego del internamiento del paciente, ¿no? Tiene que pasar por lo menos 48 a 72 horas para considerarla como tal. Y un grupo especial dentro de estas es la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Por las implicancias que tiene, la mayor mortalidad y el manejo que en muchos casos puede ser diferente a la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Sin la invasión que tiene una neumonía asociada a ventilador. Y digamos que clásicamente lo dividíamos en una temprana, que se producía en la primera semana de internamiento o en los primeros días de ventilación mecánica, en la cual podíamos esperar gérmenes, digamos, comunes, ¿no? Que también podría encontrarse una neumonía comunitaria, digamos, ¿no? Y una tardía en la cual ya se podían pensar, ¿no? En gérmenes multiresistentes. Digamos que ese es el enfoque general que es lo que manejamos todos, ¿no? Y la Asociación Latinoamericana de Tórax, ¿no? Nos da estos criterios de certeza diagnóstica respecto a la neumonía. Ellos tratan así una neumonía cierta como aquella en los cuales encontramos básicamente nuevos infiltrados, no pulmonares, ¿no? Persistentes, más de 24 horas. Incluso dicen en los pacientes cardíacos debería haber 2 radiografías en la cual persista un infiltrado, ¿no? Y las secreciones traqueales purulentas, ¿no? Hay que recordar que estos dos pilares, digamos, en los cuales se basan los diagnósticos, fueron planteados por Johansson desde 1972 y poco se ha avanzado al respecto, ¿no? Siguen siendo esos criterios. Y luego tratar de buscar un sustento microbiológico, digamos, ¿no? Una cavitación radiográfica que se pueda ver en la tomografía y confirmarlo con un cultivo, ¿no? O la evidencia histológica de neumonía, en la cual se debe encontrar en el cultivo, ¿no? Una muestra microbiológica representativa, ¿no? Es decir, un crecimiento de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido, ¿no? Es decir, debería haber una correlación histopatológica con microbiológica, digamos, eso sería una neumonía cierta. Y probable, que es la que mayormente manejamos, ¿no? Los mismos criterios de Johansson, asociado a un cultivo cuantitativo de muestras de secreción pulmonar, ¿no? Obtenidas ya sea por cepillo protegido, por lavado bronquioalveolar, ¿no? Con los puntos de corte, ¿no? 10 a la 3 para el cepillo y 10 a la 4 para el lavado bronquioalveolar. El aislamiento de hemocultivos que coincidan con los del aspirado traqueal, ¿no? Y en los cuales obviamente se descarte otro foco probable de la bacteremia y obviamente el cultivo debe ser el mismo. El aislamiento de un microorganismo en el líquido pleural, ¿no? Sin instrumentación previa, ¿no? Que también coincida con el aspirado traqueal, y la evidencia histológica de neumonía sin un crecimiento significativo, ¿no? O sea, menos de 10 a la 4. Pero digamos que todos esos conceptos son bastante alejados un poco de la práctica clínica. ¿Por qué? Y básicamente es por eso, porque no existe un gol estándar para neumonía y menos para neumonía asociada a ventilador, ¿no? Cuando se hacen los estudios histopatológicos para ver realmente cómo es el proceso de una neumonía, el proceso es bastante dinámico. Y se puede encontrar una reacción inflamatoria incipiente en algún lóbulo. En el mismo lóbulo puede haber ya una necrosis importante, en otros un gran infiltrado linfocitario, en otros leucocitario, y el cultivo cuantitativo de bacterias es diferente. De manera que no existe un gol estándar. En el mismo proceso, en el mismo instante, el germen puede estar creciendo a 10 a la 3 en un lóbulo, 10 a la 4 en otro, 10 a la 5 en otro, y hay todo un proceso dinámico de proceso inflamatorio que se va dando en el pulmón. Entonces, es por eso que no existe un gol estándar. Entonces, hay una gran disfaz entre el hallazgo histopatológico y el crecimiento microbiológico, ¿no? Entonces, por eso es que se dan estas categorías de cierta o probable, digamos, ¿no? Entonces,
Algo sobre la epidemiología. Sabemos que la neumonía intrahospitalaria más o menos se da en 5 a 10 casos por 1000 ingresos, ¿no? Eso es hablando de la neumonía intrahospitalaria en general, excluyendo la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Y es obviamente cuando hay ventilación mecánica eso puede aumentar entre 6 a 20 veces. Y obviamente se ha estimado que la incidencia es de 1 a 3% por día de ventilación mecánica, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el 50% se desarrolla en menos de 5 días de ventilación mecánica, ¿no? O sea, la mayoría se da en los primeros días de ventilación mecánica, ¿no? Pasado el tiempo, si el paciente se permanece estable, es menos probable que haga una neumonía asociada a ventilador. Y la mortalidad sigue siendo importante, muy variable, ¿no? Hay que recordar que la era preantibiótica, la mortalidad de una neumonía adquirida en la comunidad alrededor del 30%, ¿no? Con el tratamiento antibiótico se disminuyó a un 10%, pero en las neumonías intrahospitalarias la mortalidad siempre ha bordeado el 60-70% y con el tratamiento antibiótico, en la era antibiótica, se ha disminuido solamente un 30-40%, ¿no? Entonces, de manera que esta sigue siendo una entidad con una gran mortalidad, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros o digamos de esfuerzos, sobre todo del CDC, ¿no? A través de su estamento, que vigila la prevalencia de esta neumonía intrahospitalaria, y nos dan una prevalencia o una incidencia de NAV de 0.7 a 7.4 por 1000 días de respirador, ¿no? Este otro consorcio internacional nos da una prevalencia de 9.3 a 51.7, con una tasa muy variable entre las UCIs de trauma, donde el promedio es 51, y la médico-quirúrgica, donde es alrededor del 14, ¿no? Es decir, siempre va a haber una mayor tendencia de neumonía asociada a ventilador en las UCIs de trauma, ¿no? o neuroquirúrgicas. Y a pesar de que el CDC nos decía en toda su vigilancia del 2006 al 2012 que estaba en declive, o sea, había un mejor control de esa neumonía asociada a ventilador, este otro estudio paralelo, tomando casi el mismo tiempo, demostró que no, que se mantiene estable, ¿no? ¿Y eso era por qué? Porque es muy complicado hacer el diagnóstico y se sobrediagnostica la mayoría de veces, casi siempre, ¿no? Eso va la dificultad porque, como ya dijimos, no hay un gol estándar y entonces se usan muchos criterios clínicos simplemente, ¿no? Entonces, digamos que la NAP sigue manteniéndose en promedio entre 1 de cada 4 pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Y el sobrediagnóstico, lamentablemente, es la regla casi, ¿no? Esta es una data del hospital donde laboro, en el Hospital Rebagliati, donde digamos que en la UCI del segundo A, UCI del 7B, que son las dos UCIs generales, ¿no? La tasa de neumonía asociada a ventilador está de 6.1 por 1000 días de ventilador y de 8.8, ¿no? Pero la UCI neuroquirúrgica está bastante alta, ¿no? Tenemos una tasa bastante alta de 53.1. Vieron que en los reportes anteriores estaba casi en 51.1, ¿no? Entonces estamos casi en el límite superior, promedio superior de la prevalencia de esta neumonía asociada a ventilador en una UCI neuroquirúrgica, donde definitivamente hay más de esta entidad, ¿no? En relación a las UCIs médico o médico-quirúrgicas, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son bastante ya conocidos y manejados por todos, ¿no? Para neumonía intrahospitalaria, algunos prevenibles como la broncoaspiración, el uso de antiácidos y beta bloqueadores H2, que es importante, hay muchos estudios que reafirman eso, ¿no? La presencia de sonda nasogástrica, y los no prevenibles, obviamente la edad superior a 60 años, para la institución donde trabajo, más del 60% de los pacientes tienen más de 60 años, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la gravedad del paciente, ¿no? Y para neumonía asociada a ventilador, la cabecera no elevada, el uso frecuente de circuitos o cambios frecuentes de circuito respirador, ¿no? La sedación continua, que son factores que podrían prevenirse, y los no prevenibles, obviamente, la duración de la ventilación mecánica, si el paciente está con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Entonces, esos son criterios que casi todos manejan. Entonces, esta guía utiliza la metodología GRADE, ¿no? Tratando de, en ellos, digamos, para expresar, digamos, el consenso del panel
¿no? Lo expresan de la siguiente manera, ¿no? Sugieren o recomiendan, ¿no? Recomiendan cuando el grado de evidencia es A1, ¿no? Y hay un gran consenso de todo el panel para recomendarlo. Entonces ellos ponen finalmente, se recomienda tal intervención, ¿no? O no se recomienda, ¿no? Como una intervención con un gran sustento bibliográfico, y se sugiere cuando la calidad de evidencia es un poco menor, ¿no? O no hay un consenso completo en el panel. Entonces, esa es la diferencia en utilizar esta metodología. No solamente utiliza grado de evidencia, sino también un consenso del panel para recomendarlo o sugerirlo finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué alcances importantes tiene esta guía respecto a la del 2005, por ejemplo? ¿No? Recordemos que en el 2005 apareció un término relativamente nuevo en donde nos acuñaban la palabra neumonía asociada a cuidados de la salud, ¿no? O neumonía asociada a la asistencia sanitaria, ¿no? La cual nos hacían saber que había muchos pacientes que estaban en contacto muy frecuente, como los pacientes renales crónicos, terminales en hemodiálisis, pacientes que estaban muy frecuentemente en contacto con el hospital y los cuales se sospechaba que podía haber gérmenes multiresistentes, ¿no? Sin embargo, a la luz de los hallazgos posteriores, a raíz de esta recomendación de la guía, se ha visto que muchos de estos pacientes pueden tener el riesgo, ¿no? Pero la gran mayoría no lo tiene, ¿no? Entonces, por eso que ahora la guía se basa más en identificar factores de riesgo, más que calificarlos si viene o no de la comunidad o si podría calzar dentro de una neumonía asociada a cuidados de la salud o no, ¿no? Entonces, la excluye de la guía, ¿no? Y hace la mención de que probablemente la va a poner dentro de las recomendaciones o como una cápite especial de neumonía comunitaria, simplemente. Entonces esa es la primera diferencia importante con la guía anterior. Para el diagnóstico mismo de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador, se sigue respaldando la recomendación de cultivos en sangre y secreción respiratoria, ¿no? A pesar de que sabemos que el rendimiento del hemocultivo es bastante bajo, ¿no? En la mejora de las series es alrededor del 3% nada más, igual se debe pedir, ¿no? Y las secreciones respiratorias siempre deben pedirse. Entonces, se sugiere un muestreo no invasivo, ¿no? Muestra obtenida por esputo espontáneo o aspiración nasotraqueal para neumonía intrahospitalaria, ¿no? Hay pocos estudios en neumonía intrahospitalaria, o sea, esos pacientes que no tienen un tubo orotraqueal metido y que hacen una neumonía intrahospitalaria, en las cuales se vea la rentabilidad de utilizar un muestreo invasivo, ¿no? Estamos hablando de hacer una broncoscopía para tomarle una muestra, ¿no? Entonces, no hay mucha bibliografía y entonces ellos simplemente sugieren un muestreo no invasivo que podría tener una buena rentabilidad para tratar de demostrar cuál es el agente causante, ¿no? Igual en el caso de neumonía asociada a ventilador, se recomienda un muestreo no invasivo, igualmente, ¿no? O sea, puede obtenerse en este caso aspirado endotraqueal, que es obviamente más fácil porque el paciente tiene un tubo, sea por traqueostomía o orotraqueal, ¿no? Con cultivos semicuantitativos, ¿no? Entonces, esto es importante porque esta es la metodología que usualmente hacemos, por lo menos en el hospital es lo que se hace. No se pueden hacer conteos cuantitativos porque es mucho más laborioso, ¿no? Y por la gran demanda que existe, solamente se hace conteos semicuantitativos, ¿no? Entonces, eso es importante. Para neumonía asociada a ventilador, entonces ellos sugieren solamente muestreo no invasivo, es decir, una muestra por aspirado traqueal y conteo semicuantitativo, ¿no? Entonces, un poco para recordar las pruebas invasivas, recuerden el lavado bronquial alveolar, el cepillo protegido, ¿no? Cuando se hace un lavado bronquial alveolar, o la biopsia pulmonar, y en las pruebas no invasivas, el cultivo de esputo, que puede ser una metodología también, o el aspirado traqueal. También existe el catéter telescopado y otras formas, pero los más importantes para nosotros es el aspirado traqueal y el cultivo de esputo en sí, ¿no? Entonces, hay una serie de sensibilidades y especificidades que nos dan para el lavado bronquialveolar, el cepillo protegido, las secreciones traqueales, ¿no? Que es lo que clásicamente utilizábamos. Y hay que recordar una cosa importante, para el aspirado traqueal, no sé, tiene un valor predictivo negativo importante, 94%, siempre y cuando no hay un cambio antibiótico previo, ¿no? Por eso eso es muy importante, ¿no? Muchas veces se le da antibióticos a ciegas, o porque el paciente hace fiebre, o porque lo ven un poco más decaído, y luego finalmente se sabe o se visualiza mejor el cuadro y puede corresponder a una neumonía intrahospitalaria, pero ya le han puesto el antibiótico. Entonces el cultivo muchas veces sale negativo, o va a salir alterado,
O ya no va a crecer en el conteo semicuantitativo que queremos de 10 a la 5, va a crecer en 10 a la 3 y lo vamos a considerar, o el microbiólogo lo considera negativo, ¿no? Entonces perdemos la oportunidad de hacer un diagnóstico. ¿Y por qué se utilizaba ese punto de 10 a la 5? ¿No? En esta publicación, que es más o menos antigua, del 95, ¿no? Se veía la correlación del porcentaje de probabilidad clínica de tener neumonía con el conteo cuantitativo, ¿no? Y más o menos el que tenía más correlación era 10 a la 4 o 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y por eso es que se tuvo ese estándar más o menos, ¿no? Y se puso obviamente un poquito menos para el lavado bronquialveolar protegido por cepillo, que era un poco mejor, de 10 a la 3, y de 10 a la 6, exigiéndole un poquito más al aspirado traqueal. Entonces, eso era una metodología que se usaba y se era recomendada todavía hasta el 2005, ¿no? Igualmente recuerden que para el aspirado, para la muestra de esputo, es importante el conteo de neutrófilos respecto a las células epiteliales para considerar una muestra significativa, ¿no? Normalmente, según estos criterios de Murray, por lo menos tenemos que encontrar menos de 10 células escamosas por campo y más de 25 neutrófilos para tener una muestra representativa. Ahí el microbiólogo lo cultiva, ¿no? Fuera de ese contexto no lo cultiva porque es altamente contaminado, ¿no? Entonces, si se puede encontrar, se puede obtener un esputo con esas características, el microbiólogo debe cultivarlo, ¿no? Entonces, con este conteo cuantitativo, obviamente, se supone que teníamos una mayor probabilidad de tener neumonía si teníamos estos puntos de corte, ¿no? Y eso, obviamente, podía ayudar a modificar nuestra terapia previa. Pero esa metodología, como les dije, es bastante laboriosa, ¿no? No se dispone de broncoscopio muchas veces y no se tomaba las muestras. Entonces, cuando hicieron la revisión sistemática, gracias al grupo de Cochrane, y compararon los conteos semicuantitativos o cualitativos simplemente, ¿no? En el cual simplemente se divide el cultivo en 4 cuadrantes y se va cultivando para más o menos ver si es un conteo, digamos, una muestra significativa, versus los conteos cuantitativos, como les dije, y tomaron en cuenta mortalidad, días de ventilación mecánica, el cambio o la exposición al antibiótico y la estancia en UCI. Y ninguno mostró una diferencia significativa. Es decir, no mostraba la ventaja que teóricamente debería darnos un conteo semicuantitativo, ¿no? Es por eso que la guía recomienda solamente conteos semicuantitativos con muestras no invasivas, ¿no? Y digamos, ¿qué pasa si lo podemos hacer? Dice, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, ¿no? O sea, si realmente tienen un broncoscopio en emergencia, le toman una muestra y pueden hacer conteo cuantitativo, háganlo. Porque si lo pueden hacer, dice, si sale negativo y no le han dado un antibiótico previo, pueden suspender el tratamiento, ¿no? Si el cuadro clínico en la evolución no cuadra dentro de una neumonía. Es decir, la utilidad de un conteo cuantitativo, en caso de poder hacerse, ¿no? Nos libraría del uso indebido de antibióticos, ¿no? Entonces, si es que se puede hacer, bueno, se podría hacer, y si es que sale bajo del punto de corte, o sea, por un lavado bronquialveolar menos de 10 a la 4, podría suspenderse el tratamiento antibiótico si el cuadro clínico no es compatible, ¿no? Entonces, esa sería la utilidad de los conteos cuantitativos, ¿no? Igualmente revisaron la utilidad de los biomarcadores, ¿no? Como la procalcitonina, este receptor desencadenante soluble expresado por células mieloides, la proteína C reactiva, e incluso a los criterios clásicos de Johansson, como vimos, del infiltrado pulmonar y las secreciones por tubo, el puntaje de infección pulmonar clínica, ¿no? El score de infección pulmonar clínica, y ninguno de ellos mejoraba esta sospecha clínica, ¿no? Ninguno de ellos mejoraba la rentabilidad para aproximarnos mejor al diagnóstico, ¿no? Este receptor desencadenante soluble, hay algunos estudios, ¿no? Pertenece a la familia de las inmunoglobulinas, y existe una parte soluble de que podría incrementarse en las situaciones de sepsis, ¿no? Incluso para diferenciar en algunos casos bacterias de virus. Sin embargo, la luz de hallazgos actuales todavía no da una recomendación para su uso, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que se respecto al diagnóstico, ¿no? Y respecto al tratamiento, obviamente nos dicen que el tratamiento va a ser un balance entre ofrecer un tratamiento precoz y apropiado, que es lo que queremos, ¿no?
limitando los efectos indeseables del uso de antibióticos. Básicamente las reacciones adversas que puede haber al uso de antibióticos y el efecto colateral más importante, que es la resistencia antibiótica, ¿no? Cosa que es bastante difícil de medir y por eso que muchas personas dicen que ¿para qué sirve tanto control de antibióticos? Porque es difícil medir el impacto realmente de la resistencia antibiótica, pero es un efecto colateral demostrado del uso de antibióticos, ¿no? Entonces deberíamos tratar de balancear ambas cosas, un tratamiento precoz y apropiado con limitar el uso de estos antibióticos y sus efectos adversos. Y para ello lo que nos recomiendan son dos cosas, ¿no? Conocer los factores de riesgo para bacterias multiresistentes, ¿no? que es una metodología mucho mejor que simplemente decir que viene de la comunidad o es intrahospitalaria o es una neumonía asociada a ventilador, y la epidemiología local. La guía hace mucho hincapié en la epidemiología local, ¿no? Conocer la epidemiología local para poder plantear una mejor estrategia antibiótica, ¿no? Entonces, respecto a los factores de riesgo, ellos hacen una revisión sobre estos factores, ¿no? Para gérmenes multiresistentes. Y para neumonía asociada a ventilador, por ejemplo, lo más importante, y en casi todos como van a ver, es el uso previo de antibióticos durante los 90 días previos. Es el factor de riesgo más importante para gérmenes multiresistentes, ¿no? Si el paciente está en shock séptico, si el paciente presenta ARDS, si está más de 5 días hospitalizado previo a la ocurrencia, que eso es lo común lamentablemente en estos hospitales, si está en terapia de reemplazo renal, también es otro factor de riesgo. Eso para neumonía asociada a ventilador. Para neumonía intrahospitalaria sola, ¿no? Fuera de la neumonía asociada a ventilador, el uso previo de antibióticos. Para MRSA, uso previo de antibióticos. Para Pseudomonas multiresistente, uso previo de antibióticos. Entonces, ese es el punto importante. Y eso es una cosa que debemos interiorizar nosotros y también enseñárselo a los alumnos. Casi nadie pone en la historia clínica si ese paciente ha estado expuesto a antibióticos los 90 días previos. Y debería ser una cuestión como parte de la anamnesis, ¿no? ¿Qué antibióticos ha recibido en los últimos 3 meses? ¿Y por qué se pide tanta la epidemiología local? Por esta variabilidad epidemiológica, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Tórax hace esta revisión comparativa de los gérmenes más usuales en neumonía intrahospitalaria en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y hay una gran variabilidad, ¿no? Fíjense que en Latinoamérica a la cabeza está el Acinetobacter, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, donde Pseudomonas es lo más importante, y en Europa donde Staphylococcus aureus es el más importante, ¿no? Entonces, dado esa gran variabilidad que existe, se recomienda que debemos tener nuestra propia data de los gérmenes más frecuentes causantes de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Les traje algunas diapositivas nada más de la epidemiología local en mi hospital. Lamentablemente tenemos una alta tasa de resistencia. Vean que Acinetobacter baumannii sensible a imipenem solo el 22%, por ejemplo Pseudomonas sensible a imipenem solo el 44%, el Staphylococcus aureus sensible a oxacilina solo el 20%, ¿no? Entonces tenemos una alta tasa de resistencia del hospital donde laboro, ¿no? Igual vean aquí, en caso de Pseudomonas, este es el reporte microbiológico, 51% resistente a ceftazidima, 52% de los aislados resistentes a imipenem, y para Acinetobacter 69% resistente a ceftazidima, 73% resistente a imipenem, ¿no? Estos son los aislados de hemocultivos. Y bueno, vieron la alta tasa de incidencia que tenemos de neumonía asociada a ventilador en nuestra UCI neuroquirúrgica, y se trató de hacer un compilado de sus aspirados, ¿no? En las cuales a la cabeza está Pseudomonas y estafilococo, ¿no? Seguido por el Acinetobacter baumannii, ¿no? Y que casi todos son multiresistentes, ¿no? Y vean que, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii, resistencia a meropenem 35%, a imipenem 20%, 50% cefepime, 20% ambisulbactam. En el caso de Staphylococcus aureus, obviamente gran resistencia a oxacilina, y hay que recordar esto, ¿no? Hay una buena sensibilidad todavía que se reserva para cotrimoxazol y para rifampicina, que es una opción en algunos casos, ¿no? Al tratamiento de estos estafilococos. Acá también tenemos algunos datos: 52% de resistencia a meropenem, 48% a imipenem para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Con una alta tasa de resistencia para los otros tipos de antibióticos, ¿no? Entonces, digamos que esta es nuestra realidad
Y eso es lo que recomienda, ¿no? O sea, hacer la epidemiología local de su hospital y en particular de cada UCI, ¿no? En el caso del hospital sea muy grande, ¿no? Porque la epidemiología puede variar en cada centro. Entonces, ellos obviamente diseñaron sus estrategias antibióticas en base a la vigilancia que hace el CDC, ¿no? Y es importante esta metodología que utilizaron, ¿no? Utilizaron la metodología estadística de la probabilidad condicionada, ¿no? La teoría de Bayes. Entonces, ellos trabajaron con una posibilidad, ¿no? de rango de terapia antibiótica inadecuada de menos del 5%. O sea, el 95% de sus veces su terapia antibiótica debe ser la adecuada. ¿Y cómo se mide eso? Eso se mide en relación a qué antibiótico yo le doy y finalmente qué germen estoy aislando. Entonces, para medir terapia antibiótica apropiada, obviamente tendríamos que tener una buena cantidad de aislamientos microbiológicos. Entonces, yo le doy una terapia, elijo un antibiótico para darle y debería corroborarlo si el antibiograma que me está saliendo de la infección que quiero tratar es sensible a lo que yo le he dado. A eso se referiría una terapia antibiótica apropiada, ¿no? Entonces, en base a esa metodología, por ejemplo, ellos dicen, si el centro donde trabaja tiene una prevalencia de Staphylococcus aureus menos del 20%, no es necesario cubrir con vancomicina de inicio, ¿no? Porque si sabemos que más o menos es del 25% de las naves producido por Staphylococcus aureus, ¿no? Si solo el 20% o menos son aislados de Staphylococcus aureus, ¿no? La probabilidad de terapia apropiada es del 95%, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer la epidemiología local y utilizar la metodología de Bayes para poder predecir la terapia, ¿no? En este caso, por ejemplo, que no es nuestro caso, ¿no? Si el centro tiene menos de 20% de aislamiento de Staphylococcus aureus, su prevalencia de Staphylococcus aureus como causante de neumonía asociada a ventiladores menos del 25%, no sería recomendable darle banco de inicio, ¿no? Porque la probabilidad de que tesen dentro de una terapia antibiótica inapropiada es baja, ¿no? Entonces, para neumonía intrahospitalaria, ¿no? Hay un número limitado de estudios, lamentablemente, que evalúen realmente cuál es el mejor antibiótico para darle, ¿no? Y tampoco hay varios estudios basados en los resultados del paciente, es decir, mortalidad, ¿no? Días de estancia, o sea, outcomes gruesos, digamos, ¿no? Ellos realizaron una revisión sistemática y en base a ellos se sugirió, ¿no? La cobertura única para gram negativos en la mayoría de casos, pero cobertura doble para gram negativos en los pacientes con factores de riesgo para gram negativos, ¿no? Entonces, este es el esquema para neumonía intrahospitalaria que plantean, ¿no? Si el paciente no tiene factores de riesgo, ¿no? Para mortalidad, es decir, estos pacientes no están chocados, no tienen un compromiso bilateral, no están en ARDS, ¿no? Se podría empezar con cefepime, o piperacilina, o levofloxacino, o imipenem, o meropenem, ¿no? Si no tienen factores de riesgo para MARSA y no tienen un gran riesgo de mortalidad, ¿no? Si no hay riesgo de mortalidad, ¿no? Pero tiene factores de riesgo para MARSA, ¿no? A todo lo anterior, incluido ceftazidima en este caso, se le puede agregar vancomicina o linezolid. Y eso es importante recordar. Ceftazidima por sí solo es un antibiótico hecho solo para Pseudomonas. Tiene pobre actividad contra el neumococo. Entonces, es básicamente... 2 minutos. Ok. Es la razón por la cual ceftazidima aquí no se pone. Solamente se pondría acá, ayudado por vancomicina, ¿no? Y si el paciente tiene alto riesgo de mortalidad, se debe elegir cualquiera de estos antibióticos betalactámicos, como piperacilina, cefepime, imipenem o ciprofloxacino, ¿no? Y combinar 2 de ellos, ¿no? Para tratar de darle al germen de primera instancia y agregarle linezolid o vancomicina a la terapia, ¿no? En el tratamiento de NAP más bien hay muchísimo más estudios, ¿no? Que vean outcomes. Entonces ellos plantean tener en cuenta estos tres pilares para elegir un tratamiento antibiótico de neumonía asociada a ventilador. Glicopéptidos, si hay riesgo para MARSA, glicopéptidos o linezolid. Ya se han visto y vamos a ver más adelante algunos metaanálisis, bueno, de repente ya no hay tiempo, pero
son iguales, son equivalentes. El estudio que demostraba que el linezolid era mejor, ¿no?, tiene muchas inconsistencias, no permitió que vancomicina fuese optimizada con una medición de valle más de 15 y no se hizo un análisis por intención a tratar. Entonces, en los metaanálisis que se hicieron posteriormente son equivalentes, linezolid o vancomicina. Cualquiera de los dos se podrían elegir. Y luego elegir un beta-lactámico. Ponen a la cabeza piperacilina o ticarcilina o cualquiera de estas cefalosporinas, incluyendo meropenem o monobactams, y agregarle otra opción. En este caso le ponen fluoroquinolonas, aminoglucósidos o polimixinas si hay una gran resistencia en el medio donde trabajan, ¿no? Ellos hacen hincapié en darle quinolonas porque tienen más Legionella, ¿no?, que nosotros. Entonces, para 30 nosotros segundos. no es una opción dable, ¿no? Solamente habría que mantenerlo con aminoglucósidos o con otro antibiótico, ¿no? Entonces eso cambia porque en la guía de 2005 ya no había, incluían esa neumonía asociada a cuidados de la salud, que ya no se va, ya la han sacado de la guía, ¿no? Esto sigue siendo muy similar a lo que había en el 2005, ¿no? Las guías anteriores hablaban también de lo mismo. Sobre la traqueobronquitis asociada a ventilador, no tratarlas de cabeza, porque refieren que la mayoría de estos son en realidad neumonías asociadas a ventilador, solo que la técnica de obtención de imágenes no es la mejor. Y de escalar, sí, debería de escalarse siempre que se tenga el cultivo, haciendo solamente una excepción. Si el paciente sigue chocado al momento que usted tiene el cultivo, deberían mantenerlo hasta que mejore, ¿no? Y esto es el metaanálisis que respalda eso. Si un paciente está en shock, deberían mantener la terapia antibiótica empírica inicial, con cobertura amplia. Ya dijimos que el linezolid y banco es lo mismo, no hay diferencia. Sobre la terapia antibiótico inhalada, puede ser complementario para gérmenes multiresistentes, nada más. Consideraciones PKPD debe darse, ¿no? Se recomienda utilizar estos principios para optimizar la terapia, ¿no? Y sobre la duración del tratamiento, solo 7 días, ¿no? El estudio inicial que decía que Pseudomonas, Acinetobacter o Staphylococcus debería tratarse por más de 14 días, igual, tenía un sesgo de observación, y los metaanálisis posteriores han demostrado que no es necesario prolongarlo. 7 días para todas las neumonías. Y debe darse solamente consideración, aquí bien, el metaanálisis es contundente, si la mejoría clínica no es la adecuada. ¿Y con qué se podría mejorar? Con procalcitonina. Doctor, ahí sí tiene que utilizar la procalcitonina. Le hemos dado 2 minutos sí, más. Disculpe, era para terminar. Dios nos ha ayudado.